En medio de los caminos polvorientos que unían las ciudades del antiguo Imperio Romano, donde caravanas de mercaderes cruzaban desiertos y montañas, donde soldados marchaban firmes al servicio del César, y las voces de filósofos y comerciantes se mezclaban en plazas llenas de rumores, se alza una figura que todavía hoy sigue viva en la memoria de millones. Un hombre de carácter de fuego, de palabra poderosa y de espíritu transformado. Ese hombre, conocido primero como Saulo y después como Pablo, marcó un antes y un después en la historia de la fe cristiana. Su vida no fue la de un santo distante e inalcanzable, sino la de alguien que conoció la soberbia, el error, la violencia, la duda, y que después, con la misma fuerza con que había perseguido, se entregó a anunciar la esperanza con una pasión indomable. Imagina una tarde en Damasco, el sol cayendo sobre los muros de piedra clara y el aire cargado de polvo y calor. Un hombre yace en el suelo, los ojos abiertos pero incapaces de ver, con el rostro marcado por el desconcierto y el alma sacudida como nunca antes. En sus oídos resuena todavía una voz que no olvida, una voz que lo desarmó por dentro. «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Ese momento, breve pero eterno, cambió la historia no solo de un hombre, sino de toda la fe que crecía en secreto en los rincones del imperio. Pero para entender la magnitud de esa escena, hay que volver atrás, a los comienzos de este personaje. Saulo nació en Tarso, una ciudad próspera de Cilicia, región ubicada en lo que hoy conocemos como Turquía. Era un lugar estratégico, abierto al comercio y al intercambio cultural, donde griegos, romanos y judíos convivían en un mosaico complejo de lenguas y costumbres. Ahí, en medio de esa mezcla vibrante, nació este muchacho judío de familia farisea, celosa de la ley, orgullosa de sus raíces. Desde niño, Saulo respiró la disciplina de la Torá, el orgullo de ser hijo de Israel, y al mismo tiempo recibió el aire de la cultura helénica, la lógica, la retórica, la pasión por las palabras. Era ciudadano romano, privilegio nada menor en esos tiempos, y eso le daría más adelante puertas abiertas en ciudades y tribunales que a otros les estaban cerradas. De pequeño, Saulo mostró un carácter intenso. No era un niño apacible ni conformista, sino inquieto, vehemente, siempre buscando aprender, siempre cuestionando. Sus padres lo enviaron a Jerusalén para formarse con uno de los maestros más respetados, Gamaliel, famoso por su sabiduría y por su prudencia en los asuntos de la ley. Ahí, entre discusiones interminables sobre la pureza, el sábado, la herencia de los patriarcas, Saulo creció con la convicción de que su misión era defender la tradición de sus padres frente a cualquier desviación. Tenía un espíritu ardiente y una lengua afilada, y más de uno lo recuerda como un joven brillante, capaz de memorizar textos enteros y de argumentar con pasión. Pero el mismo ardor que lo hacía destacar en los debates también lo volvió implacable contra aquellos que consideraba enemigos de la fe. En esos días comenzaba a expandirse la voz de un grupo de discípulos que hablaban de Jesús de Nazaret, aquel que había sido crucificado en Jerusalén y que, según ellos, había resucitado. Para Saulo aquello era un escándalo. ¿Cómo podían atreverse a decir que aquel ajusticiado era el Mesías? ¿Cómo podían sembrar esa doctrina peligrosa entre el pueblo? Fue entonces cuando su celo se convirtió en persecución. Se dice que Saulo estaba presente cuando apedrearon a Esteban, el primer mártir cristiano. Quizá no arrojó piedras, pero cuidaba los mantos de los que lo hacían, y en su corazón aprobaba aquel acto. En su interior sentía que defendía la pureza de la fe, que estaba sirviendo a Dios con cada golpe que se daba a esos seguidores del camino, como los llamaban. Y así, respirando amenazas, con el corazón encendido de fanatismo, pidió cartas para ir a Damasco y prender a los que allí creían en Jesús. El camino hacia esa ciudad, sin embargo, sería su propio camino hacia una transformación imposible de imaginar. El sol brillaba alto, cuando de repente una luz mucho más fuerte lo envolvió. Cayó al suelo y en ese instante escuchó una voz clara, penetrante, imposible de confundir. «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Confundido, tembloroso, preguntó: «¿Quién eres, Señor?». Y la respuesta fue un golpe en el alma: «Yo soy Jesús a quien tú persigues». En ese momento todo lo que había construido en su mente se derrumbó. Sus certezas se hicieron polvo, y en su interior nació un desconcierto mezclado con un temblor de miedo y de gracia.
quedó ciego, guiado por la mano de otros hacia la ciudad que pensaba conquistar con violencia, y ahora lo recibía en debilidad. 3 días estuvo sin ver, sin comer, ni beber, en un silencio que lo fue desarmando poco a poco. En medio de su oscuridad, un hombre llamado Ananías, discípulo de Jesús, recibió la misión de visitarlo. Con miedo, porque Saulo era conocido como perseguidor, entró en la casa y puso sus manos sobre él. «Hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino, me envía para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo». Al instante, como escamas cayeron de sus ojos, y volvió a ver. En ese mismo momento fue bautizado. Aquel día no terminó una historia, comenzó otra. Saulo ya no era el mismo. El perseguidor se volvió predicador. El fuego que antes lo impulsaba a destruir, ahora lo consumía para anunciar. Con el tiempo, su nombre, Pablo, sería el que pasaría a la historia. Desde ese momento su vida fue un constante caminar. Recorrió ciudades, puertos, montañas, ríos. Habló en sinagogas, en plazas, en casas humildes, en tribunales, en barcos a punto de hundirse. En cada lugar levantaba la voz para contar lo que le había sucedido. Cómo aquel Jesús, al que había perseguido, lo había alcanzado con misericordia. Sus palabras no eran frías ni repetidas. Hablaba desde la experiencia, desde el corazón atravesado. «Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí», llegó a decir. No todo fue fácil. Muy pronto descubrió que el camino del Evangelio estaba lleno de obstáculos. Los mismos que antes lo apoyaban, ahora lo rechazaban. Los que decían compartir la fe, a veces lo miraban con recelo, dudando de su conversión. Fue apedreado, encarcelado, azotado, calumniado. Pasó noches enteras sin dormir, sufrió hambre, frío, naufragios. Y sin embargo, cada vez que parecía caer, volvía a levantarse con más fuerza, convencido de que la gracia de Dios era suficiente. En una ocasión en Listra, la multitud, impresionada por un milagro, quiso ofrecerle sacrificios como a un dios. Pablo, horrorizado, rasgó sus vestiduras y gritó que él era solo un hombre. En otra, en Filipos, lo azotaron y metieron en prisión, pero en medio de la noche, con las espaldas sangrantes, entonaba himnos junto a Silas, y de pronto un terremoto abrió las puertas de la cárcel. No eran cadenas ni golpes lo que lo detenían. Su libertad interior era más fuerte. Sus cartas, escritas con tinta y lágrimas, viajaban de ciudad en ciudad. En ellas alentaba, corregía, enseñaba, consolaba. Hablaba del amor como el camino más excelente, de la libertad de los hijos de Dios, de la esperanza que no defrauda. Con frases sencillas, pero profundas, fue dejando un legado que hasta hoy resuena en los corazones. Pablo no ocultaba sus luchas, admitía su debilidad, hablaba de un aguijón en la carne que lo mantenía humilde, de las veces que sintió miedo, de la carga de preocuparse por todas las comunidades, pero en todo insistía en una certeza: la fuerza se perfecciona en la debilidad. Y así, sin esconder sus flaquezas, mostraba la grandeza de la gracia. Viajó por Antioquía, Éfeso, Corinto, Roma. En cada sitio dejaba huesas, no solo de palabras, sino de gestos, compartiendo el pan, escuchando, animando. Nunca buscó riquezas ni poder. Al contrario, trabajaba con sus manos, fabricando tiendas para no ser carga de nadie. Su única riqueza era anunciar a Cristo. Al final, el imperio lo vio como amenaza.
Fue arrestado en Jerusalén, llevado a Roma, donde la tradición cuenta que dio su vida bajo Nerón. En ese último tramo, lejos de rendirse, escribió cartas de esperanza, animando a otros a no avergonzarse del Evangelio, y cuando llegó el momento de entregar su vida, lo hizo como había vivido desde Damasco, confiando en que nada podría separarlo del amor de Dios. Hoy, al recordar a Pablo, no se piensa en un héroe distante, sino en alguien real, con pasiones, con luchas, con un corazón transformado. Su historia sigue viva porque muestra que nadie está demasiado lejos como para no ser alcanzado por la gracia. El perseguidor se volvió apóstol y su voz sigue resonando. He combatido el buen combate, he terminado la carrera, he guardado la fe. Y mientras las piedras de aquellas ciudades antiguas se desgastaron, mientras los imperios cayeron y los ejércitos desaparecieron, la palabra de aquel hombre que cayó en el camino a Damasco sigue corriendo de boca en boca, de generación en generación. Quien lo escucha no puede quedar indiferente, porque la vida de Pablo es un testimonio de que el amor transforma lo imposible, de que la misericordia es más fuerte que la violencia, y de que incluso el corazón más endurecido puede volverse instrumento de esperanza.